y es solo por gracia, solo por la fe. Hermanos y amigos, bienvenidos al estudio a la Carta a los Hebreos, gracias al Ministerio Vida y Gracia. Hoy analizaremos Hebreos 1:1. Dios habló. Ahora, estimados oyentes, empecemos. Esto será nuestra clase número 3. Hebreos 1:1, acompáñame. Y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El título del estudio es Dios habló. Hermano y amigo, en el estudio anterior hablamos de Dios, de su persona, de sus atributos. Hoy seguimos con el estudio. Y dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Es glorioso que esta carta empiece con nuestro Dios, Padre hablando. Muestra cómo Jehová en la creación habló y fueron hechas. Con Adán habló cara a cara. Habló con Abraham, con Moisés. Y ahora nos muestra el autor de la epístola a los Hebreos que nuestro Padre Celestial está hablando. La carta empieza en su presentación con la palabra de Dios. Quiere decir que es Dios Todopoderoso quien habla y debemos mostrar reverencia y atención por lo que Dios tiene que decir. Y lo que el Padre dice debe crear en nosotros plena satisfacción, certeza, confianza que es verdad. Ahora, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hermanos, recordemos que desde Adán hasta Moisés, el conocimiento de Dios se mantuvo de forma oral. Fue con Moisés, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, que se llega a escribir todo el conocimiento de Dios revelado hasta ese entonces, representado por las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Recordemos que el Antiguo Testamento es un velo de todo lo que había de venir, pero también habló de diferentes formas por medio de sus profetas, quienes hablaban por Dios Padre. ¿Recuerden la palabra del rico y el mendigo Lázaro en Lucas 16? Todo esto acontece en el seno de Abraham. En el versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así es, hermano, los profetas hablaron la palabra de Dios, exhortaron al pueblo de Dios por sus infidelidades, al único Dios verdadero. Pero los profetas no solo hablaron y exhortaron la conducta del pueblo escogido por Dios, sino que la máxima intención fue revelar progresivamente el nacimiento del Mesías y que deberían estar deseosos y atentos en aquel glorioso día. Así es como los antiguos recibieron la revelación progresiva de nuestro Salvador. Es verdad que en ese entonces el mensaje estaba pixelado, por así decirlo, velado. Sus corazones debían estar dispuestos a escudriñar los tiempos de la llegada del Mesías. ¿Pero lo estuvieron? No. Recordemos entonces, hermanos y amigos, que Dios habló de forma oral en los tiempos antiguos desde Adán, y es con Moisés que Dios habló y escribió su ley en 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Desde ahí toda la ley sería escrita. Gracias a la Escritura, toda la revelación de Dios lo tenemos escrito en el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Es un total de 66 libros conformando todo el canon protestante desde 1862, con la revisión de las Sociedades Bíblicas Unidas. Hoy en día, la más popular en habla hispana es la Reina Valera de 1960, conocida como RV60. Ahora, hermano, amigo, hablemos sobre los oficios en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. Primero hablemos del oficio de profeta, ya que es lo que nos habla el versículo. La función número 1 del profeta
no era revelar el futuro, lo cual sería una función secundaria, sino exponer la voluntad de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento le comunicaban al pueblo las palabras de Dios. Moisés fue el primer gran profeta y escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Después de Moisés hubo una sucesión de otros profetas que hablaron y escribieron las palabras de Dios. Pero Moisés predijo que en el futuro vendría otro profeta como él. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 1. Jesús es aquel acerca de quien se habla en las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Jesús habló con los 2 discípulos en el camino de Maús, él los llevó por todo el Antiguo Testamento y les demostró que las profecías apuntaban hacia él. 2. Y Jesús no fue simplemente un mensajero de revelación de Dios, sino que él mismo era la fuente de la revelación de Dios. Hablemos ahora del oficio de sacerdote. Desde el Antiguo Testamento, Dios instituyó la función sacerdotal con el objetivo de que el sacerdote representara al pueblo delante de Dios y que le hablara a él en representación del pueblo. En principio, esta función le fue dada a Aarón, hermano de Moisés, como sumo sacerdote, pero luego le fue dada también a los levitas, tribu a la que pertenecía Aarón. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran nombrados por Dios para ofrecer sacrificios. También ofrecían oraciones y alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Mediante su ministerio, le santificaban al pueblo o le hacían aceptable para acercarse a la presencia de Dios. Si bien es cierto que de una forma limitada en el periodo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Este tema lo encontramos muy ampliamente desarrollado en la carta a los Hebreos, donde encontramos a Jesús funcionando como sacerdote en 3 maneras. 1. Jesús ofreció un sacrificio perfecto por el pecado. 2. Jesús continuamente nos lleva cerca de Dios. Y 3. Como sumo sacerdote, Jesús ora continuamente por nosotros. Ahora, hermano y amigo, hablemos del oficio de rey. Y ya estamos acabando el estudio. Desde el Antiguo Testamento, Dios había anunciado al pueblo judío un rey descendiente del linaje de David, cuyo reinado sería eterno. Dios confirma esto de nuevo en Isaías 9:7. Acompáñame a la lectura de la palabra de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el Antiguo Testamento el rey tenía la autoridad de gobernar sobre la nación de Israel, y en el Nuevo Testamento Jesús nació para ser rey de los judíos, como dice en Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Ahora, hermano, como dice Wayne Grudem, nuestros papeles como profeta, sacerdotes y reyes. Y dice así, y abro cita, si miramos retrospectivamente a la situación de Adán antes de la caída, y más adelante a nuestro estatus futuro con Cristo en el cielo por toda la eternidad, podemos ver que estos papeles de profeta, sacerdote y rey tenían paralelismos en la experiencia que Dios pensó originalmente para el hombre y se volverán a cumplir en nuestra vida en el cielo,
Cierro la cita de Wayne Grudem. Ahora, hermanos, para terminar, concluimos. Hoy hemos estudiado que Dios habló en los tiempos que se hablaban de forma oral hasta Moisés, quien fue profeta porque habló al pueblo por Dios, y sacerdote porque habló por parte del pueblo a Dios. Ahora, hermano y amigo, Moisés entregó este sacerdocio a la tribu de los levitas, quien cumplieron este oficio. Israel pidió un rey, como los demás pueblos, y Dios se los ofreció. Llegó David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, vemos estos tres oficios cumplidos en la persona de Jesús. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro Rey de Reyes. Gracias, hermanos, por este estudio, por acompañarme a la Carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Y hermanos, los espero en el próximo estudio, gracias a Radio Vida y Gracia. Solo en su palabra, solo en Cristo Rey, al ser